cielos y en el mundo espiritual, en el mundo invisible, para venir al mundo visible. La palabra del Señor son llaves que abren puertas en el mundo espiritual, en el mundo invisible, para venir al mundo visible. O sea, la palabra es una llave, que son llaves, ¿no?, que usted las utiliza para abrir. Un día de estos estaban los muchachos en ensayo, creo que fue el martes, y vine yo a hacer una diligencia aquí al templo. Y estaban los muchachos y les dije, préstenme las llaves. ¿Dónde están las llaves? Y me dan las llaves, pero me voy a abrir la puerta de aquí, la puerta metálica. Y el asunto es de que todas las llaves eran parecidas. Entonces comienzo y meto una, entraba, pero no abría el candado. Meto la segunda, entraba, pero no abría el candado. Y lo raro es de que yo ya las he usado las llaves, entonces yo venía y decía, esta sin duda es. Metía la llave y nada, esta es. Y tampoco. Entonces, el asunto es de que hubo una, ¿no?, que al final yo dije, por lógica debe de ser esta, la metí y es así. Abrió el candado. Pero a mí se me vino un pensamiento. Y yo dije, ¿qué tal que anduviera mal del estómago? Dije, y no supiera cuál es la llave. Entonces, menos mal que ya sé cómo funciona ese asunto y sé ministrar mi cuerpo. Pero no era que andaba, decía alguien por ahí, con corre que te alcanzo, sino que iba a ver algo al templo. El asunto es que cuando las llaves, aunque entren, si no son las correctas, las puertas no se abren, ¿verdad? Si no son las correctas, aunque entren, la puerta no se abre. Entonces, la palabra del Señor tiene 66 libros. ¿Cuántos libros tienen? 66 libros tiene la palabra del Señor, inspirados por el Espíritu Santo, que tienen vida, que tienen poder, que trascienden los tiempos y las edades. Hay libros apócrifos que están en la Biblia latinoamericana, que de hecho esos no son inspirados por el Espíritu Santo, no tienen ningún efecto, no tienen ningún poder, solo tienen historia, pero no tienen la inspiración del Espíritu Santo. Muestra de ello es que tienen contradicción y refuerzan paganismo. Por ejemplo, el libro de Judith, en el libro de Judith, si usted lo ha leído, allí habla de brujería, allí habla de vela de los muertos, allí habla de creer en la magia, de creer en las virtudes, que el hígado del pez que funcionaba, y habla de Asmodeo, habla de unos demonios y de unos ángeles que ni por cerca. Entonces, el asunto es de que los 66 libros que tenemos son certificados, son respaldados por el cielo y respetados en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, cada uno de los libros que tenemos inspirados por el Espíritu Santo, por lo cual tenemos que estar muy atentos a cada libro, a todo lo que leemos, porque va a producir algo la palabra del Señor, cada palabra. Yo les compartía a algunos de ustedes que vinieron ese día, los que se congregan siempre, y los que no se congregan, pues escuchen lo que yo les compartía. En una ocasión estábamos entre la frontera de Nicaragua y Honduras, haciendo 3 días de ayunos con unos muchachos, y nos fuimos a hacer esos 3 días de ayuno. Yo creo que de los 3 días de ayuno pasados que he hecho, yo creo que esos fueron uno de los más violentos, porque desde el primer día comenzó un ataque espiritual terrible, a tal punto que el primer día de ayuno me desvanecí, se me fueron las fuerzas, no fue que se me acabó la fuerza de la mano izquierda, sino que se me acabó la fuerza de todo el cuerpo. Y el asunto es que se me vinieron unos ataques mentales que me decían, no lo vas a lograr, no vas a poder, y tenés que decir a los muchachos que no vas a aguantar, que te estás muriendo, que te estás desmayando. Entonces, entrega antes. Pero, o más bien, no hagas los ayunos. Y yo decía, no iba a venir desde tan largo para este lugar a hacer esa guerra espiritual y
y darme por vencido. Algo que yo tengo es que personalmente yo fui creado por Dios, fui formado por Dios, y yo tengo algo que lo que empiezo lo termino. Llueva, trueno, relampaguee, yo termino lo que empiezo. Me he escapado hasta de matar por ese asunto, pero es que cuando yo me propongo algo es que hasta que lo termino. Si tengo que amanecer haciéndolo, hasta que lo termino. Y ya no se diga en lo de Dios. Entonces yo me puse en la actitud de la reina Esther en ese aspecto, que yo dije, sí, perezco que perezca, es que yo tengo que hacer. Pero comencé con capricho, ¿no? Lo voy a hacer. Pero sentía que me estaba muriendo, literalmente. Lo voy a hacer. Entonces llegó un momento, imagínense cómo estaba de desvanecido, sin fuerzas completamente, que ni siquiera tenía fuerzas para abrir una botella de agua purificada, para tomar agua, para recuperarme. Ni siquiera tenía fuerza, me temblaba el cuerpo. Fue algo espantoso, terrible. Pero cuando estoy ya por darme por vencido, sudado, y todos los muchachos ya estaban dormidos, ya habíamos orado, ya habíamos presentado el ayuno, ya habíamos guerreado y todo el asunto. Pero llegó un momento en que vengo yo y cuando estoy a punto de darme por vencido, me acordé de la palabra del Señor, y en ese momento yo dije, escrito está, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, me rejuvenecerás como el águila. ¿Y qué cree que pasó en ese momento? Vinieron fuerzas del Espíritu Santo sobre mi vida, agarré la botella de agua, casi me la bebí todo, y les digo, levántense que vamos a hacer guerra. ¿Y qué pasó? Dicen todos, levántense, vamos a hacer guerra, que aquí el diablo quería que yo hiciera. ¡Ay! Si uno de ellos, vámonos, si nos empezamos como 2 horas tirándole, se quebraban ramas, se escuchaba cómo caían cosas en el techo, y era aquello, fue una guerra campal tremenda, pero esos ayunos trajeron resultados gloriosos, poderosos, tanto para Honduras como para Nicaragua. Fueron cosas poderosas las que ocurrieron. Pero lo que le quiero decir es que la palabra es viva y transforma. Entonces, ¿cuál fue la llave que hay en ese momento? ¿Cuál fue la llave? Salmo 92, creo que es, que dije, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Inmediatamente recobré fuerzas, ¿no? Y fue poderoso. Entonces, hay palabras de Dios para cada circunstancia, para dolencias, para enfermedades, para persecución, para enemigos, para circunstancias, para miseria, para deudas, para escasez, para tristeza, para cualquiera que sea la situación. La palabra de Dios es una llave que podemos hacer que funcione. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿cuál es la llave que vamos a aprender hoy, que usted la va a agregar a su llavero? En Génesis capítulo 1, en el verso 1 dice la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Pero ve el contraste entre el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bendito Dios, que cuando el Espíritu Santo se presenta, tiene que haber orden. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Y fue la luz. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo.
dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Y qué pasó? Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de la agua llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras, expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Y fue así. Entonces, observemos algo muy importante de lo que Dios hizo. Pregunta. Dios creó algo desordenado, algo que no tenía forma y que estaba en caos. ¿Ah? ¿Qué dice usted? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabe que Dios no es desordenado? Dios no da un paso, no da una orden, Dios no hace algo sin antes ya haberlo terminado. ¿Escuchó? Dios no hace algo sin antes haberlo terminado. Se lo repito para que le quede ahí. Dios no hace algo sin antes haberlo terminado. Dios primero lo termina y después ordena que exista lo que terminó. Qué locura, ¿verdad? Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, Dios no creó un desorden. Dios no creó algo desordenado. Todo lo que Dios crea es perfecto. Dios no crea algo desordenado. Todo es perfecto. ¿Qué fue lo que sucedió? Según algunos historiadores, otros que razonan, otros que estudian, hay una gran diferencia entre el verso 1 y el verso 2, que hubo una guerra que fue cuando pelearon, cuando fue destronado, destronado no, porque el diablo nunca ha tenido trono. Cuando fue derribado el diablo con la tercera parte de los ángeles del cielo, o sea, el armamento que ellos utilizaron, por supuesto que destruyeron la tierra. Entonces, ellos desaparecieron, o sea, hicieron que hubiera un caos y todo quedó en desorden, producto de una rebelión, producto de una guerra, porque la rebelión y la guerra, la rebeldía, el rebelarse nunca va a traer algo bueno, siempre va a traer caos, siempre va a traer anarquía, siempre va a traer desorden y siempre va a traer corrección. ¿Escuchó? La rebeldía, la anarquía siempre va a traer corrección. Y Dios mismo dice, yo reprendo y castigo al que amo. Cuando se rebelan, por ejemplo, aquí hubo un levantamiento, todos sabemos, ¿no? La situación que se dio y el levantamiento, y tuvieron que poner el estate quieto. Entonces, en todo lugar ocurre ese asunto, pero Dios no creó un desorden. Dios creó todo perfecto. La misma Biblia lo establece, pero el punto aquí es que dice la Escritura que había un desorden, pero ojo y oído, la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué puede pasar en un desorden? ¿Qué puede pasar en lo que está vacío? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué vida puede producir? Entonces,
Observemos algo importante, que Dios no habita en el desorden. Dios no habita en el desorden. Dios no habita en el desorden. Todo lo que está desordenado no produce nada. Todo lo que se sale del orden no produce nada. Todo lo desordenado no produce nada. ¿Alguien me está entendiendo? Todo lo que es desorden. Veamos, por ejemplo, estas criaturas que se les mete un espíritu de ustedes ya saben qué, de ese colorcito raro, que quieren pervertir el arco iris. Veámoslo. Por más que ellos se sientan, confiesen, declaren y digan que se perciben una dama, ellos son damos y no pueden no pueden producir vida, no pueden, por más que ellos lo anhelen o deseen, por más que se rebelen, por más que lo confiesen, por más que lo intenten, jamás no va a haber ciencia suficiente para que un hombre pueda concebir y dar a luz. Eso no se va a dar jamás ni nunca. ¿Alguien me está entendiendo? No importa que intenten, no importa que hagan huelgas, que creen leyes, que prohíban esto, que hagan lo que hagan, jamás un hombre va a poder concebir y poder tener el privilegio que tiene una mujer. Por más que ellos digan, es que yo soy esto, porque es un desorden. Una mujer, le pregunto algo, por sencillo que sea, ¿podrá una mujer que se atreva a cruzar la línea y con la menstruación tener relaciones, podrá quedar embarazada? El médico que diga eso es un charlatán. ¿Pero por qué? Porque es una regla, es un ciclo que no, o sea, es infructífera la mujer. Cuando está así, la mujer no puede producir, incluso no puede ella concebir, no puede producir. ¿Por qué? Porque es un ciclo que se tiene que respetar, porque Dios todo lo que hizo fue perfecto. Entonces, el asunto es que por más que la gente quiera normalizar algo, lo desordenado no puede ser bendecido. Por eso es que la Biblia nos habla claramente. Los adúlteros van al infierno, los fornicarios van al infierno, los borrachos van al infierno, los mentirosos van al infierno, los blasfemos van al infierno. Por más buenos que sean. Bendito Cristo que dio la oportunidad de arrepentimiento mientras hay vida. ¿Alguien lo está entendiendo? No importa cuál sea el pecado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cualquier pecado que cometan los hombres, mientras tengan oportunidad de arrepentirse, Dios los puede perdonar. Pero nadie que violente las reglas y los principios de Dios puede ser bendecido jamás. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Miremos qué lindo esto. Usted conoce Génesis, de principio a fin, usted lo conoce. Cualquiera, aunque no haya leído la Biblia, los ateos lo conocen. Observe qué interesante. Para que la tierra pudiese producir, que el árbol que diera fruto según su género, que produjera semilla según su género, para que las aguas produjeran vida, para que la tierra produjera vida, para que pudieran los animales del campo existir y para que pudiera existir todo lo real, la abundancia que hay, ¿qué tuvo que suceder primero? Orden. Tuvo que ordenarse todo. Pero Dios no dijo, ahora Él es Dios. Él podría haber creado en el desorden, pero no, Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando algo se sale del orden, cuando un hijo quiere mandar a la madre, cuando una hija quiere mandar a la madre, cuando alguien quiere pasar por encima, por eso es que las esposas, hay muchas esposas que de repente, ¿no?, con enfermedades, con circunstancias. ¿Por qué? Porque no le están dando el lugar a su esposo. ¿Alguien me está entendiendo? Hay mujeres que son diplomáticas y son ellas las que mandan en la casa. Pero esas mujeres son conocidas en la Biblia como brujas. Porque mi esposa a mí me puede dar un consejo. Mi esposa a mí me puede
a percibir de algo, son edificadoras. Pero mi esposa a mí no me puede manipular. ¿Me explicó? ¿Me explico? O sea, pero cuando hay algo desordenado, entonces vemos hogares, vemos familias que viven en desorden, y por eso Dios no puede producir allí semilla. O sea que la semilla, aunque caiga, no puede producir porque hay un desorden. Entonces al diablo le conviene el caos, él provocó el desorden. Entonces Dios, para poder producir, para que la tierra fuera bendita y produjera, para que las aguas pudieran producir, tuvo Dios primero que ordenar todo. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que buscan algo y como hay un desorden, y dónde dejé esto y de dónde me quedó? Pero es que, y tiro una pichinga por allá, un zapato por allá y otra cosa, ¿dónde está ese asunto? Pero si yo aquí lo tenía. Y a veces lo puede tener de frente, pero el mismo desorden no le deja ver lo que busca. Y a veces dice, ¿no? Típico, cuando uno no anda buscando las cosas, cuando uno ocupa las cosas no las halla, pero cuando no las ocupa. Pero ¿cuál es el problema? Que no tenemos orden. Pero si nosotros, empezando por las benditas llaves, tiene que ir a un lugar, pero es que, ¿y dónde dejé las llaves? Pero si yo, ¿dónde las dejé? No encuentro las llaves. ¿Dónde las dejé? ¿Y cuánta gente llega tarde por eso? ¿Cuánta gente incluso tiene que buscar un cerrajero porque no sabe dónde deja las llaves? ¿Por qué? Porque cosas tan sencillas, no tenemos bautizado un lugar donde dejamos las llaves. O sea, cuando usted tiene orden, usted dice, en ese clavito ahí mantengo la llave. Entonces usted, como tiene en orden las cosas, entonces usted ya sabe dónde están las llaves. Ya sabe dónde está el aceite, ya sabe dónde está. ¿A dónde está y dónde está la sal? ¿Dónde está el azúcar? ¿Dónde está? ¿Dónde dejé tal cosa? El desorden no produce bendición, el desorden no produce vida. Por eso igualmente nosotros también tenemos que aprender a ordenar. ¿Sabe que hay personas que tienen grandes proyectos? Todos los seres humanos tenemos grandes proyectos, grandes sueños, pero por desordenados muchas veces no lo logramos. ¿Por qué? Porque nosotros, la mayoría, recibe su salario, pero no tiene proyectos, no tiene metas, no tiene nombre, el para qué tiene eso. Entonces cuando agarra el dinero, lo gasta en lo primero que se le atraviesa. ¿Por qué? Porque no tiene orden. Y debería de tener orden. Esto es el diezmo, los que no son primos ni parientes de Ananías y Zafira ni de Judas. Lo primero, ¿no? Este es el diezmo, esta es la ofrenda, esto es porque quiero salir de este asunto, esto es para esto es para lo otro, esto es lo que a mí se me va, esto es lo que voy a invertir para producir. Pero muchas veces la gente llega a fin de mes y cuando recibe el salario, un día después dice, no sé en qué se me fue tanta plata, yo no sé en qué se me fueron los reales. Porque no hay orden. Y Dios bendice el orden. Jesucristo les dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. Y como tenían un desorden, entonces ellos miraban el montón de gente y que no sé qué. Entonces les dice Jesús, siéntenlos de 50 en 50. ¿A cuántos de nosotros nos han hecho trampa en actividades? Los hermanos mismos de la iglesia. Yo no he comido, a mí no me han dado. Y anda 2 tickets y era una y aquel desorden. Pero si nosotros los sentáramos de 50 en 50, hasta sobrarían 12 canastas. ¿Entiendes? Sí, porque hoy los hermanos con comida se olvidan que son cristianos. ¿Por qué? Porque hay un desorden. Pero Jesucristo, técnica para mis amados, ya viene el cierre. Siéntenlos de 50 en 50 en orden. Entonces Jesucristo ya sabía, estos 50 ya comieron, estos otros 50 ya comieron, ahora lo que sobró, recójanlo. Pero el desorden
no produce nada. O sea, hay que tener en orden hasta los pensamientos. ¿Sabe usted por qué muchas veces se vuelven locas las mujeres o los que hacen los quehaceres de la casa? A veces se empieza una histeria y una cólera y una molestia porque no sé por dónde empezar. ¿Cuántas mujeres hacen eso? No sé por dónde empezar. No sabe por dónde empezar. Lavo los trastes primero, barro o limpio o cocino o ¿qué hago? Porque no hay una agenda, no hay un orden. Pero incluso mucha gente llega al negocio, ¿no? Y la balanza, ¿dónde la dejaste? ¿Y dónde quedó? ¿Y los cuchillos? ¿Y dónde están las cucharas? ¿Y los platos? ¿Dónde están? ¿Las panas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué? Porque hay un desorden. ¿Qué se me hicieron los zapatos blancos? ¿Y dónde quedaron? No, pero si los tuviera en orden. Ajá. La tierra ya ha sido destruida 2 veces y viene la tercera que va a ser destruida. O sea, la primera vez que Dios la creó, perfecta, pero ya Dios sabía que Satanás se iba a rebelar. Entonces la tierra, todavía ese personaje no vivía allí. Ya esa tierra que es destruida fue cuando Satanás fue destituido. O sea, cuando fue destruida, él se quedó allí. O sea, cuando Dios ordena que todo produzca, Satanás ya vivía en esa tierra en la que Dios ordenó. Él vio cuando Dios creó el árbol. Él vio por qué Dios le dio tanto esmero a ese árbol que era de Dios y que nadie más lo iba a tocar. Y esa fue la que Dios creó. Incluso Isaías dice, no recuerdo el texto, pero Isaías lo dice. A ver si me ayudas. Dios dijo esto. Se lo voy a buscar para que vean. Así me gusta que me pregunten, aunque ya ese tema era al inicio, antes de que avanzáramos tanto. Pero ya lo voy a cobrar. Isaías 45:18. Creo que esta es. Dice, Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. ¿Qué es componer? Ajá, la compuso. La compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces esa tierra que él compuso es esa donde vivió el diablo. En el paraíso, en el Edén, donde estuvo. Entonces, Dios primero tuvo que ordenar para poder bendecir. Entonces, cuando nosotros como seres humanos vivimos una vida desordenada, que no sabemos ni lo que queremos, no sabemos ni qué es lo que queremos planear. Entonces es importante ordenar todo, ordenar. ¿Sabe qué es triste? Cómo la gente queda mal. Por ejemplo, a veces uno va donde algún mecánico. Yo conozco un mecánico responsable que uno llega donde él y te dice, tengo un vehículo ahorita. Cuando yo termine tráigame el suyo, porque no quiero comprometerme. Pero hay mecánicos que te dicen, sí, yo se lo reviso, parquémelo allí. Sí, yo se lo reviso, le dice al otro. El asunto es que después todo lleno de estiércol, de paloma y de gallina, porque nunca se lo reparó, porque le dijo que sí a todos los que llevaron vehículo. Y al final no repara ninguno y hasta se pierden las piezas. ¿Me explico? Entonces es importante el decir, no puedo comprometerme, ya tengo una cosa que terminar. Y por eso vemos a la gente cuánto pierde por desordenados. Y vemos a muchas muchachas también, le dicen que sí a todos los novios, para ver cuál calza mejor. Y al final se queda con el que a ella le toca mantener. ¿Por qué? Por el desorden. Entonces, la Biblia habla de ese asunto. Entonces, nosotros los seres humanos, y muchas veces pasa que la gente tiene un desorden. La gente con el tiempo tiene un desorden
Y es allí donde yo a veces veo a algunos de ustedes que les toca renunciar al puesto que tenían. ¿Por qué? Por el desorden. ¿Por qué? Porque no tienen un horario bautizado. Yo les he dicho a ustedes muchas veces, bauticen un horario para orar, para ayunar, bauticen ciertos días para ayunar, bauticen cierto tiempo para leer la Biblia. Pero hay gente que dice, en la mañana la leo, no, a mediodía la leo, en la tarde la leo. Y muchos de ustedes no leen la Biblia por eso, porque no tienen un horario bautizado para la lectura. ¿Alguien me está entendiendo? Pero si hubiera un horario bautizado de decir, yo me levanto por la mañana, doy gracias a Dios y yo me voy a leer la palabra, lo primerito que voy a hacer es leer la escritura. Antes de todo, leo la palabra. Tengo bautizado ese horario. El libro lo voy a leer a tal hora. Y todos los días yo tengo bautizado ese horario. Me programo. Pero como no tengo un horario bautizado, un desordenado, entonces resulta que después el pastor me tiene tema. Me sacó porque me tiene tema. No, no es que le tengo tema. Es que el desorden trae castigo, trae consecuencias. ¿Alguien me está entendiendo? El desorden trae castigo. ¿Por qué muchos matrimonios se terminan? ¿Sabe usted por qué muchos matrimonios? Nos han enseñado que el matrimonio se termina por falta de comunicación, porque ya no se entienden, porque ya no se comprenden. No, el matrimonio se termina muchas veces por el desorden. Por el desorden. Porque se le ocurrió hacer cosas desordenadas. ¿Y cómo frustra el desorden? Hay gente que incluso se vuelve, le da jaqueca, le da... el cerebro se les circuitea porque tanta cosa que querían hacer que al final termina el día y no terminan haciendo nada. ¿Cómo puede ser posible que usted que gaste más de lo que gana? ¿Por qué gasta más de lo que gana? Muchos de nosotros no tenemos planes de inversiones. Hay esposos que si hoy murieran, pobrecita la esposa, pobrecita la esposa. ¿Saben por qué? Porque no hay un plan, no hay un orden de decir. Por eso la Biblia dice que cuando vayas a construir una torre, primero te organices. ¿Cuántos de nosotros tenemos dinero invertido que está generando para nosotros? Debe de generar para nosotros. Entonces el desorden hace que la gente después no te crea, que la gente te pierda la confianza. Porque el desorden. Entonces Dios, para poder hacer que los árboles produjeran, que la semilla diera fruto según su género, entonces Dios primero tuvo que ordenar, la compuso, para que pudiera funcionar bien, para que la tierra pudiera producir. Entonces nosotros tenemos, ¿cuántos de nosotros anotamos? ¿A cuántos les ha pasado que de repente dice, oye, ¿en qué gasté tanto? Incluso a veces dice, no, pero yo tenía tanto, yo no creo que se hayan ido esos 1,000 pesos de un solo en tan rápido. Pero qué bonito, ¿no? Que lo sorprendan y le digan, ¿quieres saber? Mira, 200 de esto, 100 de esto, 80 de esto, 20 de esto, tanto de esto, aquí está. Ah, bueno, así pues sí. Pero ¿cuántos de nosotros no sabemos en qué se fue? Por el desorden. Y por eso es importante buscar asesoría, leer libros. Es importante. Si usted es un mal administrador, usted lea libros que le enseñen a administrar. Y si su cónyuge administra mejor que usted, deje que ella administre. Si él es mejor administrador, deje que él administre. Pero si ella es mejor administradora, deje que ella administre. Que al final ganan los dos. Si pierden, pierden los dos. ¿Alguien me está entendiendo? Sí, porque imagínense. Cuidado con esto. Aquí le doy un regalo. Cuidado con esto. Esposos, esposas, no anden haciendo negocios o situaciones que su esposa no se dé cuenta. Es que fíjate que le presté
$1,000 a no sé quién, pero no le voy a decir a mi esposa, porque si yo le digo a mi esposa que presté esos $1,000 me va a tratar. No, a lo mejor la esposa te hubiera evitado que te echaras encima ese enemigo. ¿Escuchó? Tu esposa te pudo haber evitado, te pudo haber dicho, no, mira, por esto y esto no lo hagas. Pero hay mujeres que hacen, incluso yo le voy a decir algo, mi dinero, lo que yo recibo de Dios es también dinero de mi esposa. Ella tiene derecho a mi dinero. No es, bueno, tus reales son los tuyos y estos son los míos. No, porque es nuestro dinero. ¿Me explico? Pero a veces no. La esposa no se da cuenta y a veces sucede. Escuchaba una hermana que pedía consejo y mire, de allá de Condega, para que no esté viendo, a ver, será Ceci, será Lisek, será Claudio, será Mari, no será la hermana Susana, es de Condega. Mire, esa hermana tenía una deuda de miles de dólares. Ella era de otra congregación, pero le daba vergüenza que el pastor se diera cuenta. Entonces ella fue a Condega a pedirnos consejo a nosotros con la pastora Laura y a decir, oren por mí, porque si mi esposo se da cuenta, ese hombre me mata. ¿Y de qué? Es que yo lo tengo endeudado. Y el hombre ni cuenta se daba. Y sabe que esa mujer estaba que casi se volvía loca, porque cada vez la cuenta se iba haciendo más grande, más grande, más grande. Los intereses. El asunto es que, ¿cuál cree que fue mi consejo? Hable con su esposo. Ni quiera Dios ese hombre, hable con su esposo y asuma las consecuencias de su irresponsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque si usted le sigue ocultando a su esposo eso, es ocultismo. Y tarde o temprano se va a cumplir que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y si él se da cuenta por otra persona, mire, se va a enojar, se va a molestar cuando usted le diga, pero que se dé cuenta por otra persona, ahí sí la puede matar. Entonces usted hable con él. No anden haciendo eso. Amor, fíjate que vendí la casa. ¿Qué? Vendí el solar. Y ni cuenta se dio la mujer. O viceversa. Le pasó, alguien me contó que dicen que una vez tenía un motor creo que era de un camión, un motor de camión, y dicen que llegaron los chatarreros y le preguntaron que en cuánto lo vendía, y dice que lo vendió en unos cuantos cienes, y dicen que estaba emocionada. Cuando llegó el marido le dije, vendí el motor a los chatarreros, de todas maneras estaba ocupando espacio. Mujer, dice, creo que hiciste, ese motor valía no sé cuánto. Ella pensó que era chatarra. Entonces es importante el orden. Orden es el tomar en cuenta. O sea, ¿cómo puede ser posible que hay una frontera entre el matrimonio, entre la pareja, entre la familia? Entre la familia. Mire, cuando yo iba a comprar la Prado, para ser un pastor comprado, cuando yo iba a comprar la Prado, era un buen desafío. Yo no tenía la plata. Entonces me reuní con mi esposa, me reuní con Samuel, con Isaac y con Nisi. Y les dije a ellos, ¿quieren andar en una mejor camioneta? Necesito tomar esta decisión. Hay una persona que me presta dinero y yo sé que lo voy a pagar rapidito, porque esa es otra cosa. Hay gente que se pone y presta a uno, paga aquí, paga allá y le debe a todo mundo. La gente tiene que aprender a unificar, o si es posible cancelar todos los poquitos y quedarse con una sola para salir más rápido, pero que lo estén llamando 10 personas a la vez. Usted no se vuelve loco por la misericordia de Dios. Pero cuando Dios mira que usted decide ordenar sus pasos, Dios se va a manifestar y va a hacer que la semilla produzca y que dé fruto según su género. ¿Alguien me está entendiendo? Porque no es de los cristianos estar endeudado, no es de cristianos. La Biblia dice claramente, prestará a otros y no pedirás prestado. Entonces, si usted quiere hacer un préstamo, primero piense y diga, a ver,
yo no me pienso esclavizar. ¿Cómo puede ser que va a sacar un préstamo por 30 años? Y a veces los descuenteros le meten gol y él le dice, no, solo paga 20 pesos diarios. Y la persona, hombre, ¿verdad que es poquito? 20 pesos me los consigo por allí. Pero el asunto es que si usted se pone a ordenar y usted dice, ok, 20 pesos. A ver, esto sí lo voy a comprar a Plastinín, me cuesta tanto, pero esta tina vieja que le voy a agarrar a este, compro 8 tinas. Entonces, en lugar de enjaranarme con el descuentero, entonces me busco una alcancía y comienzo a meter los 20 pesos. Y me abstengo, haciendo cuenta y caso que estoy pagando. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado? Dígame que no. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que tenía que apartar $200 mensual para un alquiler, $150 mensual para un alquiler, pero cuando ya dejó de alquilar, ¿dónde están esos 150 mensual que le sobraban para pagar el alquiler? ¿Qué pasó con esos 150? Como ya no tiene el grillete, ya no recoge los 150. ¿Y cómo hacía para conseguir esos 150 de alquiler? Tenía orden. Usted decía, no, si no pago estos 150 me sacan. Entonces el desorden en la finanza lleva a muchos cristianos al fracaso. Pero un estatero con la bendición de Dios es suficiente para cancelar las deudas. Hoy es jueves, el martes, escucha, el martes aquí cayó el premio mayor de la lotería, dicen, 6 millones estaban diciendo. Yo me pregunto, la persona que se sacó esos 6 millones, ¿irá a ser otro millonario de la nación? ¿O de aquí a unos meses va a andar empujando un carretón? Porque no tienen presupuesto y orden. O sea, hay gente que no está preparada para hacer plata, para tener plata. Porque no hay orden. Yo le aseguro. Y miren, este hombre estaba comprando, cuidado usted comprando la lotería. El Señor que me revele qué número es, Señor. El Señor me reveló que era el 7. Dios no tiene ese negocio allí. Por muchas razones. Pero el asunto es, ¿usted sabe cuántas veces ha caído el premio mayor aquí en Estelí? ¿Y dónde están esos millonarios? ¿Y qué lo llevaría a eso? El desorden. Porque él no tenía o sea, venir y agarrar. Miren, ¿cuántos de nosotros agarramos plata? Pero tenemos que ponerle nombre a eso. Porque hay gente que se emociona cuando tiene reales y compra y anda y con puros de 500 y que esto y que el otro y después quedan hasta la vida. Pero yo le digo una cosa, con la bendición de Dios, si tenemos en orden, nosotros tenemos que aprender a escribir. Tenemos que aprender a tener orden y ponerle nombre a las cosas. O sea, con la bendición de Dios. Mire, usted no necesita más plata. Usted lo que necesita es orden. Y va a ser uno que sin la lotería usted va a convertirse en uno de los ricos de esta nación. ¿Por qué cerraron tantas ONG? ¿Por qué cerraron tantas fundaciones? Porque tenían desorden. Olvídense de que persecución eclesiástica. No, era que entraban grandes cantidades de plata y cuando les pidieron cuenta no sabían en qué había. Es que yo no sé qué se hizo eso. A mí pregúnteme. Y hay facturas de todo lo que hay aquí. Y no las tengo yo, por cierto. Las tiene el ministro que está encargado de eso. Y me gusta el orden con que lleva. ¿Sabe por qué él tiene años de estar a cargo de eso? Por el orden que tiene. Les mide las costillas a ustedes. Cuando van a comprar un cable, van a comprar algo, le dice, deme la factura. Sin factura no hay paraíso. Entonces, necesitamos poner orden para que la tierra produjera. ¿Por qué la tierra le hizo caso a Dios? ¿Por qué las aguas le hicieron caso a Dios? Dios primero separó el agua y dijo, lo seco se llamará tierra y las aguas. Puso en orden todo. ¿Sabe usted por qué cuando las cosas se ponen en desorden? Por ejemplo, miren un ejemplo sencillo. ¿Por qué cuando a una persona le hacen una operación, por qué ya no queda igual el cuerpo?
escarba la tierra y usted vuelve a echar la tierra en el mismo lugar, ¿por qué no queda igual? No queda igual, porque la desordenó, queda aquel bordo, ¿no? Que parece después. No queda igual, porque se desordenó. Entonces, cuando la gente come desordenadamente, ¿por qué de repente no? A veces deberíamos de evitarnos tantas cosas. Hay gente que agitados, no, es que tengo que ir a ver a la novia, pero se agitó tanto y se bañó y fue, y de repente que los huesos que se le están torciendo, el diablo me está atacando. No es el diablo, es la irresponsabilidad, el desorden. Entonces la gente desordenada en la comida, de repente le va a generar problemas. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, mis amados, aprendamos a tener orden. No se ande comprometiendo a cosas que usted no puede cumplir. Hasta Dios mismo dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Dios no se complace en los insensatos. Mejor es que no prometa y no que prometa y no cumpla. ¿Por qué vas a hacer que el ángel destruya la obra de tus manos? Entonces es importante el hacer las cosas en orden, el tener todo en orden, tener nuestra vida en orden, nuestra vida de oración. No diga usted que camina en comunión todos los días. No, tengo un horario de oración. Pedro y Juan todos los días iban al templo a las 3 de la tarde. ¿Cómo puede ser posible que hay gente que dice, y no es que era jueves y no me acordaba que hoy era jueves? No me acordaba que hoy era domingo. No me acordaba que era. No me acordaba. ¿Cuántos de ustedes no se levantan porque dicen, no me acordaba que era lunes? ¿Verdad que sí se acuerda? Y qué curioso que muchas veces nos acordamos quiénes nos deben, pero no nos acordamos a quién le debemos. ¿Cómo puede ser posible? Mis amados, el orden. La tierra va a producirte. La tierra va a restituirte. La tierra va a regresarte cuando tú haces las cosas en orden. En orden. Inténtalo, anota. Yo admiro a algunos de ustedes que los veo con lápiz y cuaderno, pero hay otros que tienen una mente fotográfica, que todo se lo graban. Les puedo preguntar al día siguiente y me lo van a decir de lo que hablé. ¿Y de qué habló el pastor? Yo no sé, pero estuvo bonito. El orden. Nuestra alma tiene que estar en orden, nuestro espíritu. Por eso es que decía el salmista, mis amados, qué rica palabra, decía el salmista, ordena mis pasos en tu palabra. Ordena mis pasos, porque a veces andamos caminando desordenadamente. ¿Por qué muchas veces la gente se enreda y se tropieza? Porque va caminando desordenadamente. A veces, miren, me molesta la humanidad cómo está de hipnotizada hoy en día, aquellos que no viven en orden. La gente va por la calle con el celular. Dios santo. Mire, le voy a decir algo. No sé por qué me va a doler lo que le voy a decir, y esto no lo saque de aquí, pero yo le voy a decir algo. Yo he visto un día una muchacha aquí en la iglesia. Yo mismo le di ray y ya íbamos como por aquella, ya casi saliendo por allá, y el niño dice, se me quedó. Y yo, ¿qué? El hijo se le había quedado aquí. El desorden. El desorden. Sí. Hay gente que ha ido a lugares. Sí. El desorden. Pero cuando tenemos todo ordenado, mire usted, ¿sabe qué es lo que suele pasar? Que hasta la hora llegada la gente anda buscando lo que se va a poner. ¿Se ha fijado? Imagínense a las mujeres, ya le falta un mes para parir. No es liking, ¿verdad? Pero ya le falta un mes. Y le dice, y ya compraste lo que vas a ocupar. Por lo menos lo básico, ¿no? Y a veces va al hospital
Y hay que ir a comprar a la farmacia los Pampers, hay que ir a comprar las toallas húmedas, hay que ir a comprar y hay que comprarle esto. Pero debemos de tener todo en orden. Imagínense que se va a casar y hasta la hora llegada anda buscando el vestido. Hasta la hora llegada anda buscando. Y si ese día está cerrada la tienda donde vio, no se casa. Entonces, como cristianos debemos de ordenar nuestra vida, ordenemos nuestras finanzas, ordenemos nuestra salud, cuidemos nuestra salud, cuidemos nuestro trabajo, seamos ordenados en el trabajo. Cuidemos. Si todo el mundo es desordenado, usted marque la diferencia, que a la hora de despedir, a usted no lo van a despedir porque van a decir: me gusta cómo trabaja, me mantiene bien aseado, es ordenado. Que nos hayan 10 veces mejor. Ordenemos. Anoten esto para el agua, esto para la luz, esto para el cable, esto para no sé qué, esto para mi mamá, porque mensualmente yo a mi mamá le tengo que dar algo. Esto para... No, pero es que mi mamá no tiene necesidad. No es porque tenga necesidad, es porque es tu madre. ¿Cuántos hijos aquí en su presupuesto tienen incluida a su madre? Al padre, porque ni el día no celebran, pero... Entonces, ¿cuándo vamos a ver la gloria de Dios? Cuando todo lo tengamos en orden. Mire qué bonito cuando Abraham iba a ir a ofrecer sacrificio. Mire qué rico, qué hermoso. Abraham iba a ofrecer sacrificio y llevó leña, llevó cuchillo, llevó fósforo, llevó mecate, llevó todo. Tanto así que cuando ya prepararon el altar, el hijo preguntó: no, y el mecate, papá, y traíste el cuchillo. Todo lo llevó. Usted ve hoy muchos estudiantes van a clase y van como Cusco, porque llevan todos los cuadernos porque no saben qué clase les toca. Y ya deberían de saber: el lunes son tales y tales clases, voy a llevar solo estos cuadernos. El martes es tal y tal clase, voy a llevar solo esto. No se lo llevan todos porque no sabe a qué clase va. Es importante. Ordena mis pasos. Ordena mis pasos. Comience a notar, mis amados, que usted el fin de mes, usted pueda decir: bueno, se fue esto, lo invertí en esto y esto se fue en esto. Entonces ya estoy viendo que esto me está generando mucho gasto, entonces esto lo voy a tener que cambiar. Ordena mis pasos. No se ande comprometiendo a tanta cosa. Ordena mis pasos. Cuando ordenemos, ¿cuándo produjo la tierra? Hasta que estaba en orden. Antes, en desorden, la tierra no producía nada. Hasta que estaba en orden. Cuando pongamos nuestra vida en orden, entonces nuestra salud va a estar en orden, nuestra paz va a estar en orden, nuestro matrimonio va a estar en orden. Que no venga el caos a provocar desorden y dañar nuestra tranquilidad, nuestra paz. Pongamos las cosas en orden. Por eso el Señor le dijo a Ezequías: ordena tu casa, porque vas a morir. ¿Sabe usted por qué mucha gente le tiene miedo a la muerte? Porque no ha ordenado su vida. Cuando usted tiene su vida ordenada, usted dice: que venga, que estoy listo para irme delante del Padre. ¿Sabe usted por qué la gente le da derrame cerebral? No es que tenía el cerebro débil. No. La gente que recibe derrames es porque se llenó tanto de circunstancias, de situaciones, que el cerebro explotó. El cerebro mete en la computadora, abra la memoria, abra un video, abre el Facebook, abra esto, abre el otro. Llega un momento que esa computadora, por buena que sea, se le pega. El mismo teléfono suele pasar, porque está cargado. Entonces es importante que pongamos en orden todo. Tus pensamientos, ponlos en orden. No puedes estar entre dos pensamientos. Tus pensamientos, tus metas. Entonces, cuando fijas una meta, cuando tú te propones y haces las cosas ordenadamente, Dios te va a bendecir. Yo no sé hebreo, pero dice el doctor Myles Monroe que Juan 3:16
En el original dice, porque de tal manera amó Dios el orden que dio a su Hijo. Nosotros hemos leído de tal manera amó Dios al mundo, pero Él dijo, de tal manera amó Dios el orden. Y es cierto, para ordenar las cosas, para reconciliarnos con Él. Amó el orden. Madres, no le anden recogiendo los regueros a sus hijos. No le haga daño. Enséñenle a recogerlo. Pero es que es un niño, entenderlo. No olvídese. Olvídese. Enséñele a recoger las cosas. Enséñele a mantener los zapatos en orden, a tener la ropa en orden. Mire, yo le voy a decir una cosa. Prohibido en mi casa encontrarme ropa interior o cosas así en el baño. Hay baños de personas que parece lavandero. El baño no es para dejar ropa sucia. Si no puede comprar una canasta, aquí hay bolsas negras, llévese uno. Pero ordenemos las cosas. No andemos buscando hasta la hora llegada. Ordenemos las cosas. Ordenemos las cosas. Amén. Póngase de pies. Me acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Cuando él crezca, él vea en mí